Buenos días, continuando con el ciclo de ponencias del curso Asuntos Regulatorios en Boticas, Farmacias y Droguerías, organizado por IPEC Salud en convenio con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que son los lineamientos generales para la elaboración del Manual de Procedimientos Operativos Estándar en farmacias, boticas y droguerías. Desde luego, ¿no? Como bien sabemos, la salud es condición indispensable para nuestro desarrollo y un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, según lo establecido en la Ley General de Salud. Mediante la Ley 29459, la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se define y establece los principios, normas, criterios y exigencias básicas de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos. Ya con el Decreto Supremo número 014 del año 2011, se aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, en el cual se establecen las condiciones técnicas y sanitarias para el buen funcionamiento de los establecimientos que se dedican a la fabricación, a la importación, a la exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación o expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Como bien sabemos, en la actualidad hay un incremento tremendo, un incremento significativo de los establecimientos farmacéuticos, muchos de los cuales no cuentan con las condiciones técnicas y sanitarias para su adecuado funcionamiento, siendo necesario conocer y aplicar las normas legales para el servicio de dispensación, expendio y comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos y productos sanitarios para un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 del año 2008 en una farmacia, botica o droguería. Entonces nosotros como directores técnicos debemos diseñar, debemos conocer y manejar los manuales y procedimientos para la implementación de estas normas de calidad, integrando los sistemas de calidad tanto de las buenas prácticas de dispensación, las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de farmacovigilancia y en general las buenas prácticas de una oficina farmacéutica. Algunas definiciones básicas que nos van a servir en esta presentación. Calidad tenemos como el grado en que un conjunto de características inherentes a un determinado producto o servicio cumple con los requisitos, permite juzgar su valor. Para nosotros debería existir o no existir calidad. En otras palabras, se diría que un servicio o un producto tiene calidad o no tiene calidad, o es sin calidad, ¿no? Un sistema, un conjunto de elementos relacionados para lograr un fin, ¿no? La gestión viene a ser las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, y el sistema de gestión de calidad para dirigir y controlar una organización con respecto justamente a la calidad. Entonces, para eso tenemos que ver básicamente una norma fundamental, que es la norma ISO. Esta norma, su nombre se deriva del vocablo griego isos, que significa igual. Ejemplo, isómero, isósceles. Entonces, ISO significa, o es una terminología en inglés que significa International Organization for Standardization, o en español, Organización Internacional para la Estandarización. Esta ISO se creó en 1947 en una red de los institutos de normas nacionales de 170 países y tiene su sede en Ginebra, Suiza, quien coordina todo el sistema de calidad.
¿Cuál es su función principal? Justamente es buscar la estandarización de productos, de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. Entonces, hablando de la norma ISO 9001 del año 2008, esta es una norma internacional voluntaria que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, la cual pretende que sea aplicable a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño o producto suministrado. Estas normas ISO 9000 definen un procedimiento como la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. En otras palabras, es la descripción precisa, concisa y clara del material, equipo, condiciones, actividades y requerimientos para obtener un producto o un servicio de una calidad definida. Según la Organización Mundial de la Salud, la buena administración de la documentación es parte esencial del sistema de garantía de la calidad. Dentro del contexto normativo, pues tenemos el marco regulatorio de profesional químico farmacéutico en el Perú, la Ley General de Salud, que fue dada en el año 1997, la cual en su artículo 66 establece que el profesional químico farmacéutico, quien asume la dirección técnica de cualquier establecimiento farmacéutico, es responsable de cuanto afecte a la identidad, pureza y buen estado de los productos que se elaboran, preparan, manipulan, almacenan o suministran en estos. Asimismo, responde que la distribución o adquisición de los productos farmacéuticos en los establecimientos que dirigen solo se efectúe a y en establecimientos farmacéuticos según el caso. La Ley 28173, Ley del Trabajo del Químico Farmacéutico en Perú, que fue dada en el 2006, establece el rol del químico farmacéutico, manifestando que el profesional químico farmacéutico desarrolla actividades promocionales, preventivas, asistenciales, de rehabilitación y reguladoras de la salud pública, ocupacional y ambiental, destinadas a la persona, la familia y la comunidad, desde luego como integrante del equipo de salud. Asimismo, también va a desarrollar actividades de gestión y aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos, tóxicos, medicamentos, productos farmacéuticos y afines. En el año 2009 se establece la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la cual en su artículo 23 define la responsabilidad del director técnico en los productos farmacéuticos y productos sanitarios. Y establece que el químico farmacéutico que asume la dirección técnica de un establecimiento farmacéutico es responsable de que se cumplan los requisitos de la calidad de los productos que se elaboran, importan, exportan, almacenan, distribuyen, dispensan o expenden en estos según corresponda. Asimismo, el químico farmacéutico es responsable del cumplimiento de las buenas prácticas que correspondan al establecimiento y demás normas sanitarias vigentes, así como la adquisición o distribución de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios solo se efectúe en establecimientos autorizados. La responsabilidad del director técnico pues es compartida solidariamente con el propietario o representante legal del establecimiento farmacéutico. Entonces, como vemos acá en este artículo, se define de que la responsabilidad en el buen manejo de un establecimiento farmacéutico es compartida tanto por el director técnico como por el propietario o representante legal del mencionado establecimiento farmacéutico. Bien, acá tenemos dos imágenes, entonces una imagen A, una imagen B, entonces, y la pregunta que se hace acá es la siguiente: ¿cuál de los dos tiene un sistema de calidad? Entonces, por un lado vemos
una serie de productos que están en el suelo, en bolsas o pequeños sacos, y por otro lado tenemos una serie de productos farmacéuticos en su estante dentro de sus envases inmediatos, ¿no? Entonces, en ambos casos tienen un sistema de calidad, pues tanto A como B tienen un sistema de calidad, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener para el manejo adecuado, pues, del producto farmacéutico, de tal manera que consideremos que tiene calidad, ¿no? Primeramente, entre las consideraciones debemos tener en cuenta la elección de los proveedores. O sea, los proveedores debemos de calificarlos. Como bien sabemos, pues en el mercado farmacéutico tenemos una serie de proveedores, pero no necesariamente un proveedor que tiene un precio menor significa que el producto que comercializa sea de la mejor calidad. Entonces tenemos que hacer una selección minuciosa de nuestros proveedores. Cuidados al obtener los productos. Entonces acá tiene que ver el sistema de transporte. Por ejemplo, si un proveedor transporta productos biológicos en condiciones o sin considerar las características propias, por ejemplo, de las vacunas, es muy probable que se rompa la cadena de frío y estos productos, al momento de ser administrados a los usuarios, no nos den los efectos esperados e incluso podrían llevarnos a algún problema de tipo posterior o post aplicación, como alguna reacción adversa o un efecto inesperado. La exhibición de los productos, pues sistema de marketing, un sistema de mercadeo, cómo estos productos se van a exhibir, cómo se van a publicitar, ¿no? La política de precios, pues tenemos que tener un sistema de ventas, promociones, tener en consideración precios del mercado, ¿no?, para poder competir en similares condiciones. El control de producto, tanto el control de calidad, que debe ser desde la elaboración hasta el consumo final de los productos farmacéuticos, y pues desde luego durante todo el control de calidad, durante todo el proceso que implica, como ya mencionamos, desde la elaboración hasta el consumidor final, sin descuidar también pues la higiene y limpieza durante el trabajo, control de calidad y control de calidad durante el proceso. Muy bien. Asimismo, trato a los clientes, sistema de atención al cliente. Muchos de nuestros clientes no regresan a nuestro establecimiento porque el trato que se les da es muy frío, muy hermético. Muchos de nuestros usuarios van o acuden a nosotros justamente porque tienen un mal o se sienten mal, ¿no? Entonces, muchos de ellos requieren ser escuchados y orientados para mantener o recuperar su salud. Entonces es necesario contar con un sistema de atención al cliente, sobre todo que sea personalizada, que el cliente se sienta que a nosotros nos interesa primeramente él, luego el producto. En ambos casos, todos los procesos antes mencionados deben estar planificados e interrelacionados, donde la calidad del producto y del servicio prima sobre todo el sistema. Por lo tanto, ambos tienen un sistema de calidad. De esta manera, pues nos damos cuenta que todos manejamos en diferentes grados un sistema de calidad. Una institución, un hospital, una clínica, una farmacia, una bodega, un colegio, un taxista, nosotros mismos, ¿no?, manejamos a nuestra manera un sistema de calidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sistema A y el sistema B de calidad? En el caso del sistema A, nosotros estaríamos frente a un sistema de calidad informal. O sea, un sistema informal no documentado, ¿no?,
en el cual típicamente hay una exhibición del producto, pero no documentamos, por ejemplo, qué propiedades tiene cada uno de estos productos, cuándo se vence, de qué forma se debe consumir, ¿no? Y algunas consideraciones más. En el caso de los productos con el sistema B, sistema de calidad B, llamado también sistema de calidad formal, o en otras palabras, un sistema documentado. En el caso B tenemos pues que tener cuidado ya de las fechas de vencimiento, el orden, por ejemplo, de almacenamiento, fluido, semifluido o caótico, las formas de ingreso y salida, como por ejemplo el sistema FIFO, sistema FEFO, primero ingresar, primero en salir, o primero en expirar, primero en salir. Muy bien. Asimismo, también tenemos dentro del sistema de gestión, por ejemplo, el sistema de gestión formal, documentado, un establecimiento que solicita, ¿no?, su autorización sanitaria de acuerdo a las normas vigentes basadas en el Decreto Supremo 014 del año 2011. Y un sistema de gestión informal o no documentado en el cual, pues, un establecimiento X apertura sin la debida autorización sanitaria, ¿no?, corriendo el riesgo de ser cerrado y multado. ¿Qué opinión nos dan estas imágenes? Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos una serie de productos, ¿no?, que si bien es cierto están sobre un anaquel, pero fácilmente se puede visualizar que están amontonados, ¿no? En la parte derecha tenemos productos cerca al water, cerca al sanitario. En la parte inferior derecha tenemos productos apilados sin un orden alguno, ¿no? Entonces es fácil deducir pues de que estas imágenes dejan mucho que desear cómo o dónde estamos almacenando nuestros productos y si este almacenamiento es el más adecuado o no. Acá tenemos otras imágenes y la pregunta que nos hacemos es: ¿tendrán implementados sus POEs? ¿Se aplicarán estos POEs? Porque una cosa, ojo, es tener el procedimiento operativo estándar y otra cosa es ejecutarlo, ¿no? Vemos productos, por ejemplo, en el suelo, productos farmacéuticos sobre documentos, ¿no? Realmente un estado caótico. Muchas veces las imágenes hablan por sí solos, ¿no? Igual en estas imágenes tendrán implementados sus POEs y se aplicarán. Miren, ¿no?, la imagen superior derecha, ¿no? ¿Tendrá algún orden esos productos? Las muestras médicas se pueden mantener dentro del establecimiento farmacéutico. Grandes interrogantes que debemos resolver. Entonces, pues, un sistema de gestión trata de establecer la correspondencia de los requisitos similares, tanto de las buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de almacenamiento, con la norma internacional ISO 9001 del año 2008. Pues, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos lo que establece la buena práctica de dispensación y en el lado derecho lo que establece la ISO 9001 dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿no? Por ejemplo, las buenas prácticas de dispensación tenemos que son aquellas actividades realizadas por el químico farmacéutico desde la recepción de la prescripción, o sea, la recepción de una receta, hasta la entrega al paciente de los medicamentos con o, en algunos casos, dependiendo del tipo de producto, sin receta, en el cual debemos garantizar la detección y corrección de errores en todas sus fases. Por ejemplo, tenemos un caso que sucedió en un establecimiento farmacéutico, un paciente que era alérgico a penicilina y por error el prescriptor le indicó un Clavumox, ¿no?
Si era alérgico a penicilina, pues Clavumox es una asociación de amoxicilina más ácido clavulánico, pero pertenece al grupo de las penicilinas, ¿no? Asimismo, a buena predisposición aplica para establecimientos de atención farmacéutica, sistema de medicación en hospital y sistemas de dosis unitarias. Entonces, el sistema de gestión de la calidad nos permite demostrar la capacidad para suministrar en forma consistente productos que satisfagan los requisitos del cliente de acuerdo a las normas reglamentarias aplicadas y evitar o prevenir la contaminación. Asimismo, conseguir la satisfacción del cliente, y estas normas ISO son de aplicación universal tanto en las manufactureras como en los servicios de dispensación. Dentro del contexto normativo, en el año 99 se estableció pues la resolución ministerial 585, con la cual se establece el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines. Aun cuando esta norma es un poquito antigua, un poquito viejita, sigue siendo vigente, pero solamente para boticas y farmacias. En cambio, para droguerías, esta resolución fue cambiada con una nueva en el año 2015, que es la resolución ministerial 132 del año 2015, que establece el nuevo manual de buenas prácticas de almacenamiento para droguerías, almacenes especializados, vigente, como les menciono, solamente para droguerías, almacenes especializados y laboratorios. Entonces, repito, esta norma, la resolución ministerial 585 del año 99, aun cuando es un poco antigua, sigue vigente como manual de buenas prácticas de almacenamiento para boticas y farmacias, a diferencia de las droguerías y almacenes especializados y laboratorios, para la cual está vigente la norma del año 2015, la resolución ministerial 132 del año 2015. Entonces, en esta norma 585 del año 99, en el capítulo 4, referente a la documentación, en el artículo 30 se establece que la documentación es fundamental para el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento y tiene por objeto especificar los procedimientos de cada etapa del sistema de almacenamiento y los registros de su ejecución, así como las funciones del personal involucrado. Como bien sabemos, pues muchas veces nosotros realizamos la actividad, realizamos el procedimiento, pero no registramos. Entonces acá nos hace hincapié, por un lado, que tenemos que especificar los procedimientos durante toda la etapa de suministro y del sistema de almacenamiento y hacer el registro correspondiente de la actividad realizada, así como quién o qué tipo de personal se va a involucrar en cada una de estas acciones. En el artículo 31 pues ya se establece que todos los documentos deben ser diseñados, revisados y distribuidos cuidadosamente, pues el contenido de los documentos debe ser redactado en forma clara, en forma precisa y libre de expresiones ambiguas. Debe contar por lo menos un título, su contenido, el nombre y la firma de la persona que lo aprueba y la validez del mismo. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hemos encontrado muy bonitos, pero que no tienen nombre ni firma de la persona que elaboró, de la persona que lo aprobó, y tampoco tienen el periodo de validez del mismo. No sabemos hasta qué fecha es válido ese documento, pues no lo establece. Entonces, para esto es necesario pues tener en cuenta que debemos tener por lo menos, decía, el título, el contenido, el nombre, la firma de la persona que lo aprobó y la validez del mismo. ¿Hasta qué o hasta cuándo va a tener validez ese documento?
Asimismo, en el artículo 32 se establece que los documentos deben revisarse regularmente y mantenerse actualizados. ¿Por qué? Porque sencillamente, como bien conocemos, las normas continuamente van cambiando, por lo que se hace necesario una revisión y una actualización. Por ejemplo, acá teníamos, ¿no?, el caso que les explicaba, el manual de buenas prácticas de almacenamiento del año 99, que salió inicialmente para todo tipo de establecimientos, ¿no?, llámese boticas, farmacias, droguerías. Entonces, con el tiempo ha sido reemplazado para droguerías por la resolución ministerial 132, que estableció o que aprobó el nuevo manual de buenas prácticas de almacenamiento para droguerías, ¿no? Asimismo, también tenemos modificaciones que se van dando periódicamente a los decretos supremos o a las resoluciones ministeriales referentes al manejo o al buen manejo de los productos farmacéuticos, ¿no? Por eso es que los documentos mencionamos que deben revisarse regularmente y mantenerse actualizados. También se debe establecer el mecanismo por el cual se impida el uso accidental de documentos no vigentes. En este sentido debemos tener en cuenta, por ejemplo, si salió una norma nueva, ¿no?, pues tenemos que modificar y actualizar nuestro manual de procedimientos operativos, dejando de lado la norma no vigente y adecuándolo a la nueva norma. También en el artículo 33 nos mencionan que debemos archivar los documentos referente a las compras, a las recepciones, los controles, los despachos de productos, exámenes médicos y otros según las normas legales e internas vigentes. Desde luego, ¿no?, si nosotros realizamos una compra, no es que yo compro y de ahí desecho mi boleta o mi factura, sino esa factura tengo que colocarlo en mi archivador de facturas, ¿no? Al realizar una recepción debo llenar mi formato de recepción, los controles, por ejemplo, si voy a hacer el control de temperatura y humedad, pues debo tener mi registro actualizado y los controles realizados meses anteriores deben estar archivados en su respectivo folder, ¿no?, o el documento en el cual yo tenga mi control de estos procesos en meses anteriores, ¿no? Asimismo, también las existencias de productos almacenados deben ser documentadas y revisadas periódicamente. Pues esto hay que tener mucho en cuenta, porque a veces, ¿qué sucede?, ¿no? Nos llega un lote con fecha de vencimiento corta y un lote con fecha de vencimiento larga. Y a veces sucede que por error el lote con vencimiento de fecha de vencimiento corta se coloca en la parte posterior del anaquel, teniendo como consecuencia que podría vencerse, ¿no? Por eso es necesario ser revisado, ¿no?, las existencias, los stocks de los productos almacenados, de ahí estar documentadas y periódicamente debemos estar revisando para evitar el vencimiento de los mismos. Este manual también establece que en el artículo 35 los documentos deben ser conocidos y estar accesibles al personal involucrado en el sistema de almacenamiento. El manual de organización y funciones, ¿por qué? Porque sencillamente ahí está establecido qué es lo que debe de hacer cada persona dentro de la organización, en este caso de la botica, farmacia o droguería, y los procedimientos específicos, ¿no?, sobre recepción, almacenamiento, distribución, medidas sanitarias, reclamos, devoluciones, retiro de productos del mercado, baja, política de inventarios, autoinspecciones, capacitación y otros. Entonces, acá nosotros debemos tener los procedimientos específicos sobre todo el proceso que sufre el producto farmacéutico desde el ingreso hasta la salida en el establecimiento farmacéutico, ¿no? Cada uno de nosotros debemos conocer qué es lo que se debe hacer, como ya mencionábamos, en la recepción, en el almacenamiento,
la distribución, qué medida sanitaria debemos tener en cuenta, si tuviéramos algún reclamo, cómo manejarlo o alguna devolución, y de darse el caso, si hay retiro de productos del mercado, cómo hacer para realizar este retiro o baja. Asimismo, la política de inventario, realizar nuestras autoinspecciones, capacitarnos periódicamente, ¿no?, entre otros. Entonces, yendo a la documentación, ¿qué documentos oficiales debemos tener? Primero, una pequeña definición, pues documentos oficiales son llamados a todos aquellos documentos emitidos por la autoridad donde se prueba, se establece o se hace constar algo. Por ejemplo, el manual de buenas prácticas de almacenamiento, el manual de buenas prácticas de dispensación, ¿no?, el manual de procedimientos operativos estándar. Son documentos oficiales, ¿no? Entonces, ¿cuáles, o como ejemplo, qué documentos oficiales podemos tener? Los registros sanitarios, el certificado de registro sanitario, el certificado de producto farmacéutico, certificado de venta libre, certificación de buenas prácticas de manufactura, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, entre otros, ¿no? Para eso, pues es necesario también que todo establecimiento debe contar con su autorización sanitaria de funcionamiento y sus certificaciones en buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? También tenemos los documentos no oficiales. Son todos aquellos documentos emitidos o generados por la organización farmacia para respaldar información o demostrar algo. Si el primero los oficiales eran los emitidos por la autoridad, ¿no?, los no oficiales vienen a ser los emitidos por la organización farmacia o botica, como ya mencionamos, para respaldar información o demostrar algo, ¿no? Se dice que los documentos revelan muchas veces reglas ocultas de los sistemas de calidad, que son: si es que se documenta, debe hacerse; si se hace, debe documentarse; lo que no está documentado jamás se ha hecho. Y esto es muy común encontrar, ¿no?, en un establecimiento farmacéutico. Cuando dice: ¿has hecho, por ejemplo, tu capacitación periódica? Sí, sí lo he hecho. ¿Tu registro de capacitación? ¿En qué fecha lo hiciste? ¿Qué tema hiciste? No, sí lo he hecho, pero ¿y tu registro? No, no lo tengo. Entonces, tenemos que tener la documentación necesaria para poder verificar si se hizo o no se hizo determinada actividad. Entonces, esta documentación nos va a permitir, primero, definir, escribir lo que se hará. Si yo voy al área de recepción, ¿qué es lo que debo hacer en el área de recepción? Luego, realizar, hacer lo que está escrito. Si mi documento dice que en el área de recepción yo debo primero realizar la revisión del empaque, envolturas, ¿no?, embalajes, entonces, si está escrito eso, entonces yo debo justamente realizar lo que está escrito. Y si he hecho esa actividad, entonces debo registrarlo para probar que realmente he hecho la actividad. Entonces podemos manifestar: diga lo que hace, haga lo que dice, documento lo que dice y registre lo que hace. De tal manera que nadie le pueda objetar de que hizo la actividad, pero no tiene una forma fehaciente de cómo probar este hecho. Entonces, la buena práctica de documentación debe ser permanente, debe ser completa, debe ser directa, debe ser cierta, puntual, clara, exacta, legible y consistente. Permanente, ¿por qué? Porque sencillamente la documentación
no podemos hacer un documento para solamente un momento, sino que como nosotros tenemos un establecimiento farmacéutico o laboramos en un establecimiento farmacéutico, constantemente las actividades tenemos que realizarlas, no solamente las realizamos en un día, sino la vamos a seguir realizando de manera continua. Completa, ¿por qué? Porque sencillamente no podemos, por ejemplo, solamente realizar la medición de temperatura y no registrar la medición de la humedad. Entonces tendremos un dato incompleto y no nos serviría para tomar una buena decisión directa. No podemos decir, no, sí lo hice, no lo hice. Entonces tenemos que tener el documento fehaciente de prueba de que realmente se hizo y de manera directa. Cierta, porque no puede hacer en el mismo caso de un registro de control de humedad y temperatura, que me olvidé de registrar la temperatura y humedad. Como ya pasó el día, entonces comienzo a llenar con un valor o con valores que se me vienen a la cabeza en ese momento. Entonces estaríamos frente a una información que no es cierta, una información falaz, ¿no? Puntual. Justamente nosotros, por ejemplo, en el caso de manejo de medicamentos controlados, el caso de psicotrópicos o el caso de estupefacientes, periódicamente tenemos que presentar el informe trimestral a la autoridad correspondiente. Para eso nos dan 15 días, no podemos presentar o no debemos presentar después de un mes, sino dentro de los 15 días posteriores al cierre del trimestre. Y la información nos sirve justamente oportunamente, porque si llega tarde, muchas veces ya no nos sirve. Información clara, desde luego, no se trata de llenar de palabras, sino de manera concisa colocar en los documentos la cantidad de palabras necesaria de tal manera que nos permitan con certeza tomar una decisión correcta. Exacta. ¿Por qué exacta? Porque sencillamente no podemos llenar una información a medias, una información que no corresponde solamente para decir, por ejemplo, de que mi institución se está manejando muy bien, cuando mi realidad es totalmente distinta. Esto, por ejemplo, nos ayuda ahora el hecho de tener las autoinspecciones. Las autoinspecciones nos van a permitir, ¿qué cosa? Medir cómo estamos realmente, si estamos yendo bien, si estamos yendo mal. Si estamos yendo mal, pues corregir y mejorar. Si estamos yendo bien, mantener y seguir en el proceso de mejora continua. Que sea un documento legible, claro, porque no podemos tener un documento que no se entienda, ¿no? Que no sea fácil de leer, que no sea fácil de entender por todos los integrantes de la organización. Consistente, porque sencillamente tiene que haber una relación entre una actividad y otra, de tal manera que el proceso sea completo.